De primera mano es presentado por Tigo. Cabal, lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, estamos en una edición más de Primera Mano. Bueno, me ven aquí porque nuestro jefe Carlos Báez está de vacaciones, así que muy buenas noches, Alfredo. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cada vez más solo estamos. Cada vez más solos, porque Andrés sigue por Rusia. Bueno, y antes de darle la bienvenida a nuestros dos talentosos invitados, hoy, esta tarde, el presidente electo Mario Abdo Benítez va completando lentamente su gabinete y nombró al ex senador Arnoldo Vince como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Era uno de los nombres que estaba circulando por ahí, pero de alguna manera es algo sorpresivo, ¿no? Exactamente, su nombre estaba entre Yacyretá y Obras Públicas y Comunicaciones. Y también fue nombrado el futuro viceministro de la Juventud, Felipe Salomón. Él es el hijo del senador Cachito Salomón. Así que lentamente, y para recordar nada más, el gabinete hasta ahora, recordemos que Juan Ernesto Villamayor está en el Ministerio del Interior, Julio Mazzoleni, ministro de Salud, el general Bernardino Soto Estigarribia como ministro de Defensa, Julio Javier Ríos, ministro de Justicia, Carla Basigalupo, ministra de Trabajo, y Nilda Romero Santa Cruz, ministra de la Mujer. Y luego los otros cargos que conforman, diríamos, como parte del gabinete de la Presidencia de la República. Hay muchos cargos que todavía no tienen nombre, bastante avanzado el tiempo ya desde la victoria de Marito, ¿no? Así es. Entre esos ministerios, quizá el más importante que todavía no tiene nombre es el de Educación. Ministerio de Educación, que está ahí, pendiente todavía, y las dos binacionales. Y las dos binacionales. Sí. Las dos binacionales que está ahí porque no se sabe todavía quién va a estar al frente. José Alberto Alderete es el nombre que se maneja con más probabilidades para ir a Itaipú, pero este epílogo que tuvo la banca de Nicanor Duarte Frutos aparentemente movió el tablero político, y está también Nicanor Duarte Frutos, que ya no será senador vitalicio. Su nombre también surge como para Itaipú o Yacyretá, entonces no sabemos. ¿O quién te dice? Ministro de Educación. ¿Quién ya sabe? Lo fue. ¿Quién sabe? Veremos cómo le va también a Arnoldo Vince en una repartición pública que no conoce mucho. No conoce y es muy técnica. Muy técnica y con muchos peces complicados ahí, ¿no? Gordos y complicados. Tiburones, diría yo, tiburones, en obras públicas. Y bueno, tiene experiencia política, no técnica, es un teólogo. Teólogo. Pero creo que es de suma confianza del presidente electo. Absoluta confianza. Forma parte de lo que se denomina el primer anillo de Mario Abdo Benítez. Habría que hablar con él para ver qué planes tiene en esa cartera. Así es. Hay muchas obras pendientes que quedan, que él tiene que terminar. ¿Y qué sabes de Felipe Salomón, sorpresivo ministro de la Juventud? Lo poco que leí es que el hijo de Cachito Salomón, más de eso, y presidente de seccional, de una de las seccionales más grandes, que es la de San Lorenzo. Pero más de eso no sé. Bueno, comenzó con una declaración polémica que seguramente va a tener algún tipo de respuesta en las redes con su apoyo al servicio militar obligatorio, algo que por lo menos desde el Ministerio de Juventud no se había dado en los últimos años. Exactamente, alineado con la visión del presidente electo en ese sentido, pero bueno, como joven tendría que apuntar más a las políticas públicas para resolver la problemática de la juventud. Y terminó, Pico, el tema, Estela, de a jurar Pico Nicanor. Y todo apunta a que ya es un tema resuelto políticamente. Políticamente, ayer fue un día clave. Los más entusiastas negociadores por la jura de Nicanor y por ende la jura de Horacio Cartes, que son Silvio Velar, el presidente del Senado, y Juan Carlos Valaverna, ya admitieron que no existen los votos para permitir la jura de Nicanor Duarte Frutos. Así que yo creo que aparentemente es un pleito cerrado, aunque en política, como dice Nicanor, nunca tiene sutura final.
Pero me sorprendió un poco ese zarpazo final que tratan de dar, ya que no nos nombran por lo menos la cabeza de Lugo queremos. Sí, quieren arrastrar la cabeza de Fernando Lugo también consigo mismo. Pero me parece que si no tuvieron éxito en lo más factible, que era hacerle jurar a Nicanor, mucho más difícil va a ser cobrarse una vendetta de ese nivel, ¿no? Sí, yo no creo, porque el caso de Fernando Lugo es más complicado, porque Lugo ya fue senador todo un periodo constitucional fue reelecto. No tiene problemas para ser senador activo porque... Por la Constitución misma. Por la Constitución. O sea. Sí. Así que hay que buscar. La Constitución no le manda por lo menos ser senador vitalicio. No le prohíbe taxativamente. Así es. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, dos talentosos jóvenes. Él es Gerardo Blanco, doctor en Ingeniería, y Cecilia Llamosa, abogada investigadora de política científica. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Estela. Buenas noches, Alfredo, y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, la verdad, encantado de estar acá y muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿por qué están acá ellos? Ellos son investigadores del grupo de investigaciones de sistemas energéticos de la Politécnica de la Universidad Nacional, y por decirlo de alguna manera, lo empezamos a conocer a estos dos jóvenes talentosos a partir de una publicación de un artículo en una revista científica muy importante con este título: ¿qué debe hacer el Paraguay con su excedente de energía para potenciar su desarrollo? Es así, Estela. En el grupo de investigación en sistemas energéticos, el GISE, de la Facultad Politécnica, venimos trabajando hace 8 años en una iniciativa que se llama Paraguay 2023, una visión de desarrollo, que pretende, en términos concretos, responder a una pregunta que es sobre la cual gira todas las investigaciones que hacemos, la cual es cómo transformar energía en desarrollo. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos como nación, entendemos nosotros, de manera a aprovechar esta convergencia histórica que existe en el país, de un bono demográfico y un bono energético, que constituye un bono de desarrollo, una ventana de oportunidad para que nuestro país despegue, apalancado, ¿sí?, por la energía que tiene el Paraguay, la energía eléctrica y la energía de sus jóvenes. Cecilia. Sí, bueno, la verdad ese paper que mencionaste es la manera en la que lo denominamos en la academia. Es un paper fundamental, ya que abrió la puerta a las demás líneas de investigación que ya veníamos desarrollando, como para que ganen también visibilidad, ya que realmente son consecutivas, porque lo que nosotros hacemos es, en todas las investigaciones que hacemos hay un hilo conductor, que es justamente lo que acaba de mencionar el doctor Blanco, que es cómo transformar energía en desarrollo. Este primer paper, es decir, el primero que se publicó en una revista de alto impacto, que es el que mencionaste, es un paper que nos dio, digamos, el primer pie en la solución, que es qué hacer con el excedente que tenemos en el Paraguay. La respuesta que surgió a través de eso fue básicamente una que se viene discutiendo, pero que en este caso está sustentada por datos científicos, que es básicamente usar nuestra energía y usarla a través de una estrategia de industrialización. Analizamos 4 alternativas de políticas públicas y ahí surgió esta como la más completa, por llamarlo de una manera, incluyendo, o sea, analizando diversos criterios, no netamente la rentabilidad o no netamente, digamos, la seguridad energética, sino una serie de criterios. Al resultar esta, digamos, la estrategia ganadora entre las que analizamos, surgió la segunda pregunta. Ahora, bueno, ahora ya sabemos que hay que hacer industria, bueno, ¿y qué industria? Pues tenemos muchas alternativas, ya sabemos, conocemos muy bien nuestra matriz productiva del Paraguay, y entonces haciendo otros análisis, ¿verdad?, para hacerla un poco corta la descripción, surgieron, digamos, 5 o, digamos, 8 productos estrella, para los cuales, por un lado, ya tenemos capacidades instaladas y por otro lado, traerían la mayor cantidad de beneficios, también teniendo en cuenta esta diversidad de criterios. Una tercera etapa, que fue el tercer paper, que creo habías inclusive mencionado en algunas de tus intervenciones en las redes sociales,
fue este que lo venimos llevando a cabo desde el laboratorio que estoy coordinando, que es el Laboratorio de Política Energética, que es básicamente, nos preguntamos cómo la política, no entendida como la coyuntura política, sino como cómo actúan los actores políticos y cómo la resistencia al cambio fue modelando la institucionalidad del sector energético y cómo fue influyendo eso, ¿verdad? Entonces, esta seguidilla de publicaciones que, digamos, no fue adrede, por decir así, sino que se fue dando una cuestión, digamos, que tiene su proceso la publicación, nos permite hoy en día tener unos argumentos acabados y respaldados por estudios internacionales, los cuales podemos poner sobre la mesa e iniciar este debate con algo ya bien sólido, ¿verdad? Entonces abordamos por un lado qué hacer, qué sectores podemos incentivar o deberíamos incentivar como país, y por otro lado, cuáles son los factores políticos y de coyuntura, digamos, no política, pero de la realidad social, digamos, que fueron moldeando hasta hoy en día las decisiones públicas en el sector energético, que es un aspecto que hasta ahora sentimos fue un poquitito, no fue dejado de lado, pero no fue todavía abordado en detalle. Entonces, más o menos eso es. Nuestros invitados hoy, Estela, son un poco atípicos, pero diría alentadoramente atípicos. Claro. Primero porque son jóvenes, en segundo lugar porque Cecilia Llamosa, que además es hija de dos muy conocidos y queridos colegas médicos, los doctores Fernando Llamosa y Mabel del Puerto. Sí. Ella es abogada. Sí. Ella es abogada, ¿verdad? Y se dedica a temas energéticos. Y Gerardo Blanco es doctor, pero en realidad es ingeniero. Sí. Es doctor en ingeniería. Hay una conexión ahí extraña. Así que por ese lado es llamativo. Pero por otra parte me da la impresión desde afuera, mirando el tema Itaipú como un lego que es tan complejo que poca gente puede hablar de eso con solvencia. Y esa poca gente a mí me dio la impresión en los últimos años que o estaba vinculada a la vieja etapa histórica de Enzo de Bernardi y los ingenieros que construyeron o que continuaron esos primeros años de la década del 70, 80, 90 de Itaipú, o algunas figuras individuales, así tipo Ricardo Canese. Claro. ¿No? Y después había poca gente que pudiera hablar y entonces se construye una mitología poco sustentada en datos. Lo otro atípico que me parece alentador es que ustedes se dediquen al tema desde la academia, desde la Universidad Nacional, la bendita y tan desprestigiada últimamente Universidad Nacional de Asunción, y de este floreciente CONACYT que está produciendo frutos importantes en la investigación en Paraguay, más inaudito todavía. Así que por un lado felicitarlos y en segundo lugar agarrarme de una publicación que creo que Gerardo hizo de que Paraguay es un país energéticamente contradictorio, ¿verdad? Tenemos mucho, usamos mal, usamos poco. ¿Podrías explicarnos eso? Sí, si analizamos nuestra matriz energética, nos damos cuenta de que la energía eléctrica está en tercer lugar en orden de utilización para satisfacción de necesidades del país. Históricamente la biomasa fue... ¿Qué es la biomasa? La leña, el carbón, los residuos vegetales, todo aquello que normalmente quemamos para producir calor. Calor que puede servirnos para cocción de nuestros alimentos, para calentar el agua, para secar nuestros granos. Históricamente la biomasa, la leña, fue el principal energético del Paraguay. Desde el año 2016, la biomasa fue por un poquitito desplazada por los hidrocarburos, los combustibles fósiles. Y esto en gran medida se debe a lo que diariamente vivimos en las calles, ¿sí? El auge del incremento del número de vehículos, el tráfico, la congestión. Entonces esto nos obliga a repensar el modelo energético del Paraguay. Desde ese punto de vista, yo creo que uno de los hallazgos más reveladores, inclusive hasta si se quiere, no es tan técnico, sino que más bien es filosófico, que pudimos descubrir o identificar en estos años,
es que no nos tenemos que olvidar de probablemente la energía más importante que cuenta el Paraguay, la energía de sus jóvenes, la energía del bono demográfico. Y es una energía que, así como la energía eléctrica, hoy tenemos excedente, pero aquí a 10 años ya no lo tendremos. Vamos a comenzar a vivir en una época de invierno demográfico. Entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo transformamos esa energía contenida en nuestros jóvenes en desarrollo? Porque sabemos que la energía es algo que no se crea, no se destruye, es algo que se transforma. Y para siempre, para transformar un tipo de energía en otra y hacerlo de manera eficiente, necesitamos una tecnología de por medio, un artefacto. Si tenemos energía eléctrica y queremos transformarla en energía luminosa, necesitamos una lámpara. Si tenemos energía contenida en el río y queremos transformarla en energía eléctrica, necesitamos una turbina con un grupo generador. Ahora, si tenemos energía en los jóvenes y necesitamos transformarla en desarrollo, nosotros estamos convencidos que la tecnología que necesitamos desarrollar son las oportunidades para esos jóvenes. Y en ese tren de cosas, dentro de la línea de lo que estaba explicando Cecilia hace un instante, nosotros, a través de un laboratorio computacional de políticas energéticas que hemos desarrollado, con el apoyo del CONACYT y de la Facultad Politécnica, diseñamos un escenario hipotético, ¿es cierto?, futuro, en el cual toda la energía que cedemos a Brasil y a Argentina la utilizásemos en nuestras industrias, un poco en función de los resultados que obtuvimos en el paper publicado. Y llegamos a ciertas conclusiones reveladoras y bastante interesantes, como que serían esas industrias que podrían ser alimentadas por esa energía eléctrica, podrían propiciar 2 millones de puestos de trabajo directos. Caramba, vamos a continuar con los detalles de ese punto, muy interesante, porque ahora vamos a un brevísimo corte comercial y a la vuelta hablamos de esa energía, de ese desarrollo, de esa juventud y de ese trabajo, diríamos, de ese mundo laboral tan carente en nuestro país, sobre todo para los jóvenes. Hay algo en vos que te impulsa a no parar hasta alcanzar tus sueños, eso que te apasiona a seguir avanzando, eso que está destinado a ser una realidad, sea tu familia, tu negocio, tus sueños y todo lo que te gusta. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Sumate a la gran familia de la Cooperativa Capiatá. Asociate abonando solo 58.000 guaraníes. Aprovecha esta promoción especial para hijos y cónyuge de socios. Asociate hoy mismo a la Cooperativa Capiatá, acercándote a la sucursal de tu preferencia con tu cédula de identidad y accede a los servicios y promociones exclusivas que te brinda la Cooperativa Capiatá. Comunicate al 0228 6 34.000 o ingresa a la página web www.capiatá.coop.py. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Bien, seguimos en De Primera Mano hablando con el doctor Gerardo Blanco y también con la doctora Cecilia Llamosas. Sobre este tema es energía para el desarrollo. Alfredo, ¿te quedaste con Sí, me quedé millones? 2 millones de empleos. Y les pregunté enseguida, ¿no están bien con campaña electoral ustedes? Exagerando un poco. ¿Es posible eso? Es posible eso, es posible. Y la verdad es que es decir, también hay que tener en cuenta que estas son proyecciones que tienen un horizonte bastante amplio. Estamos haciendo proyecciones al 2040, son escenarios hipotéticos que lo que nos demuestran realmente es el potencial que tendría esta energía al ser reutilizada, ¿verdad? Es decir, no estamos haciendo una predicción tipo tarot de lo que va a suceder, sino decimos, bueno, a ver, si reutilizamos, claro, lo que podría ser, y también nos sirve un poco como un disparador para pensar, bueno, ¿cómo estamos utilizando hoy la electricidad?
y de qué manera, o la energía, ya que estamos hablando no Pero solamente bueno, ¿y de cómo eso, hacen ¿verdad? con lo del medio, que es la voluntad gubernamental, incentivos, líneas de distribución? Allí nos pusimos, Alfredo, a analizar y comenzamos a revisar cuáles son los obstáculos que existen en Paraguay para generar este tipo de revolución industrial. Y nos dimos cuenta de que, según informes del Banco Mundial, por ejemplo, la energía eléctrica está en quinto o sexto lugar dependiendo del año que mire. Aquí en Paraguay. Aquí en Paraguay. ¿Eso qué revela? Que por más que tengamos Espera un poco, De quinto o obstáculos. sexto este lugar. lugar de obstáculos, Para hacer negocios. Viste que está el Business La Enterprise gente no Survey. viene a anunciar Claro. sus industrias porque Claro. el quinto motivo es no llega la energía. electricidad. El primer motivo es la informalidad. El segundo motivo es la corrupción. El tercer motivo es la falta de educación, acceso a financiamiento, infraestructura, debilidad institucional. Es decir, que existe un abanico de obstáculos que obviamente tenemos que superarlos todos juntos. Porque de nada nos sirve decir, vengan industrias, acá tenemos electricidad y tenemos Claro. jóvenes. Y nos dicen, pero espera, eso no es suficiente. Se corta a cada rato. Sí, eso no es suficiente. Pero inclusive el problema que se corta a cada rato no es el primer problema, es el sexto problema. El sexto problema. O sea, por más que tengamos la mejor red de distribución del mundo y que nunca se corte, si seguimos teniendo informalidad, corrupción, falta de educación, carencia de infraestructura, caminos, puertos, aeropuertos, carencia en acceso a financiamiento, estamos en un problema. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en este sentido es que existe un condimento adicional, un ingrediente adicional a este problema que estamos planteando, que es el 2023. La negociación o revisión del Tratado. anexo C del Anexos tratado. de tratado. Son 2 paginitas las que se van a revisar. Y son 2 paginitas que creemos nosotros pueden cambiar la historia del Paraguay. En ese sentido, ¿qué va a estar en juego? En términos sencillos, 2.000 millones de dólares año. Que es, finalmente, en términos monetarios, lo que se va a negociar. Yo ya pienso en el festín político, Sí. con 2.000 millones de dólares. Ustedes ven, Cecilia, Sí. desde el Estado, no quiero hablar de gobierno, hablo Claro. desde el Estado porque es más amplio, abarca más tiempo, Sí. la suficiente visión en el futuro qué hacer con los excedentes de la energía de Itaipú. Nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que materializa la visión del Estado, como bien decís, que es la política energética, ¿verdad? La política energética es un documento, una política de Estado que se logró consensuar a través de procesos participativos después de casi 10 años de lucha, porque hubo 3 intentos de sacar, digamos, esa política energética, de adoptarla. Entonces, existe una visión consensuada, que podemos llamar una política de Estado, a diferencia de política de gobierno, como bien lo mencionás, y en esta política están contemplados ciertos instrumentos y ciertas herramientas que nos van a permitir materializar, digamos, capturar este valor. Lo que nosotros proponemos, además de eso, y estamos también, creo, bastante alineados con lo que se está hablando entre la gente que está en el tema de la implementación de la política, es que esta visión no tiene que ser netamente una visión, como se llama, top-down, es decir, del Estado para abajo, sino bottom-up, o sea, de la gente para arriba. Y es por eso que nosotros estamos y solemos mencionar constantemente la primera negociación que va a llevarse a cabo acá internamente, donde nosotros, es decir, no nosotros los investigadores, los que entendemos, todos los paraguayos, tenemos que sentarnos a decir cuál es nuestra visión de desarrollo, ¿verdad? Acá en esta mesa estuvo sentado Miguel Carter, un politólogo que hizo un trabajo bastante interesante y sé que molestó en algunos grupos, sobre todo dirigentes de la política energética, porque él hablaba de unas cifras multimillonarias de lo que perdió Paraguay con ese precio muy barato, diríamos, que le da al Brasil. Pero lo que me quedó a mí de su participación acá con nosotros y del trabajo que él hizo fue que él había dicho, Itaipú tiene que ser una causa nacional. Sí. O sea, si nosotros no nos empapamos de lo que se viene con la renegociación del anexo C, puede pasar cualquier cosa. O sea,
convertirnos los ciudadanos en vigilantes de lo que va a suceder en esa negociación. Totalmente de acuerdo. Yo no conozco en particular en detalle el trabajo del doctor Carter, pero personalmente a mí siempre me gusta más tratar de ver lo que podemos ganar antes de lo que perdimos. Por algo el parabrisas es más grande que el retrovisor. Yo creo que como país tenemos que comenzar a mirar hacia adelante. Y en ese caso, en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta concreta que incluso está contemplada en la política energética. Porque bien mencionaste que esos 1.000 millones, si son 2.000 millones para Brasil y Paraguay, esos 1.000 millones podrían crear más problemas que soluciones si no son bien direccionados. Lo que nosotros estamos proponiendo es la creación de un Banco Nacional de Desarrollo que sea capitalizado con este flujo de caja de 1.000 millones de dólares año. Eso permitiría capturar un patrimonio de ese banco apalancado por ese flujo de fondos futuros de alrededor de 25.000 a 30.000 millones de dólares. Y esos recursos destinarlos a infraestructura. Pero destinarlo a infraestructura con una visión de política de Estado nacional, liderada por un banco de desarrollo nacional, con la gran ventaja de que allí uno va a poder moldear las reglas, ¿sí?, para la ejecución de esos fondos de inversión en infraestructura, de manera que se desarrolle las empresas paraguayas, se le dé mano de obra a los paraguayos y sobre todo que se hagan las infraestructuras. Y con el aliciente de que la renta financiera de ese banco va a quedar en el pago. A diferencia de lo que sucede con los préstamos provenientes de la banca multilateral, donde la infraestructura queda, pero tanto el capital financiero como la renta financiera va afuera. Eso quedaría en el país y nos posibilitaría constituir lo que nosotros creemos puede ser una palanca verdadero para nuestro desarrollo, que es el tema de un fondo soberano. Un fondo soberano que está orientado principalmente a la creación de valor. Y nosotros creemos que la misión primordial o la forma o la estrategia primordial para la creación de valor en el estadio que está Paraguay hoy por hoy es a través de la inversión en educación. Porque me preguntan mucho, ¿cómo solucionamos todos esos problemas así? Yo les digo, no es un problema que se soluciona overnight. Es un proceso largo. Pero la mayoría de esos problemas, informalidad, corrupción, debilidad institucional, son síntomas. Yo estoy convencido que son síntomas. Son síntomas de un mal que nos aqueja, de una enfermedad que nos aqueja como país, que es la falta de educación. Una vez que mejoremos la educación, esos problemas, yo creo que en el largo plazo van a ir mitigándose. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que el Paraguay vive horas y días y probablemente la siguiente década cruciales para definir su futuro como nación. Y allí refuerzo lo que dijo Cecilia, nosotros tenemos que comenzar a prepararnos, porque de aquí al 2023 vamos a tener dos negociaciones. La segunda, y la que lleva más prensa, es la que vamos a tener con Brasil. La primera es la que vamos a tener acá internamente, porque no podemos pretender tener una pulseada con Brasil si antes no construimos la mesa en donde vamos a apoyar el codo. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero en marzo del 2004, Paraguay y Brasil se enfrentaron en el Defensores del Chaco por las eliminatorias de Alemania. El partido fue aburrido y anodino, terminó 0-0, pero el partido se hizo mundialmente famoso por un larguísimo apagón, cuando se enfrentaban los dos países dueños del mayor caudal de energía del continente. No se podía jugar un partido de fútbol porque no había luz. Y entonces le culparon a la ANDE y a nuestras redes de distribución, pobrecita, hasta que 3 años o 4 años después, en el 2009 creo que fue,
ocurrió aquel gran apagón que dejó a oscuras a todo el Brasil. 18 grandes capitales, a todo el Paraguay también, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que la cuestión era más compleja que culparle a la ANDE. Y también le dio pie a los que argumentan. Hay pues gente que dice que somos unos idiotas porque no hacemos el gran país energético en donde todo sea eléctrico, en donde no haya uso de otro tipo de combustible y demás, cosa que no es tan fácil, es más fácil decirlo que construirlo, ¿no? Sin embargo, hay que dar pasos en ese sentido. Me refiero, por ejemplo, al Metrobús, que en vez de ser eléctrico es a diésel, ¿verdad? ¿Hay algún país que tenga esa matriz de energía eléctrica en primer lugar sobre todas las otras? Hay países que tienen características similares a la matriz, a la producción que tiene Paraguay, digamos, en términos de energía, y que aprovechan esa electricidad y esa energía limpia, digamos, para efectivamente para desarrollarse, y son países que basan su desarrollo no en como lo hacemos nosotros primordialmente en energías, digamos, no netamente sostenibles, como ser, por ejemplo, la biomasa no manejada o la importación de hidrocarburos, sino la electricidad. Un ejemplo muy claro que la gente se ríe cuando yo le digo es Islandia. Nosotros somos muy parecidos a Islandia en ese sentido, ¿verdad? Islandia es un país que genera muchísima más electricidad de la que puede consumir, con 300.000 habitantes. Sin embargo, ellos, o sea, la porción de la electricidad que consume la industria, que es lo que produce valor en ese sentido directo, es el 75%, ¿verdad? Y en Paraguay, la proporción de electricidad que consume la industria hoy por hoy, debido quizá a muchas de esas barreras que menciona Gerardo, es el 20%. Entonces, realmente tenemos los pasos o las ideas, las mejores prácticas de cómo llegar a ese camino. Claro, lo del Metrobús ya es algo, digamos, adicional o un detalle o la punta del iceberg, si se quiere decir. Porque lo que subyace a eso es una transición, no solamente una transición energética, sino socioenergética. Tiene mucho que ver con las prácticas enraizadas, ¿verdad? En el consumo de la energía, en la gente que, por decirte, consume energía, biomasa con el brasero, en nosotros mismos que conducimos auto a nafta, diésel. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los incentivos, ¿verdad?, no están puestos a disposición de manera a poder aprovechar eso y ser, como vos decís, el país energético como hoy lo es Islandia, ¿verdad? Entonces, todas esas son preguntas que justamente que nos las hacemos, y visto eso es lo que proponemos en concreto esta propuesta, que va a ser, digamos, vamos a apuntalar a través de esto esta transición socioenergética para llegar a eso, ¿verdad? Lo que nosotros estamos muy interesados, creo que es un ejercicio que el Paraguay debe hacer. Tenemos que permitirnos imaginar el país que queremos de aquí a 20 años. Y construirlo en el imaginario colectivo de la forma más vívida posible, de manera que la gente pueda percibir con todo su sentido lo que podemos llegar a ser. Un país diferente, un país en donde esa tecnología que transforma la energía de nuestros jóvenes en desarrollo es una realidad. Porque siempre, y esto lo dice un científico, es un psicólogo israelí, Daniel Kahneman, quizás lo leyeron, tiene un libro muy famoso que se llama Pensando rápido, pensando despacio, es Premio Nobel de Economía, uno de los padres de Behavioral Economics, de la economía conductual, y él plantea de que siempre es una persona es menos adversa a asumir riesgos cuando se trata de reducir la probabilidad de pérdida de algo que considera que es suyo, antes que tomar riesgo para capturar una ganancia potencial. Entonces nosotros, por eso estamos recorriendo de cierta forma los medios de prensa y tratando de instalar esta imagen de Paraguay que soñamos. Y que los paraguayos muchas veces no nos permitimos proyectarnos en un futuro mejor. Y yo creo que es una licencia que para el bien de las futuras generaciones, como nación, debemos darnos. Bueno, le agradecemos muchísimo a Cecilia y a Gerardo. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema a medida que se acerca
la renegociación famosa. No hablamos del Yacyretá, pero seguramente en otras ocasiones vamos a hablar también. Así que les agradecemos muchísimo, Gerardo Blanco y Cecilia Llamosas. Nosotros a la vuelta de la pausa vamos a hablar con la senadora de Patria Querida, Nani Arroa. La cooperativa Capiatá beneficia a sus asociados con subsidios por solidaridad en los siguientes casos: matrimonio, nacimiento, egreso universitario, cirugía mayor, fallecimiento, servicio funerario con empresas adheridas. Recordá siempre que estando al día tenés derecho a los subsidios por solidaridad. Conocé los requisitos comunicándote al 0228 6 34.000 o ingresando a la página web www.capiatá.coop.py. Cooperativa Capiatá te acompaña en cada etapa de tu vida. Bien, continuamos en De Primera Mano esta noche fría. Aquí ya estamos en compañía de la senadora Georgia Nani Arroa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Estela, doctor. ¿Qué tal, senadora? Un placer estar acá. Gracias por ¿Qué venir. tal? No, por favor. Gracias a ustedes. Fundadora de Patria Querida. Fundadora del partido, sí. Fui también antes del partido, ahora bueno, todavía éramos movimiento Patria Querida. Yo fui candidata a gobernadora en el 2003. En Alto Paraná. En Alto Paraná. Y luego de ello, en el 2004, fundamos el partido. Nos convertimos en partido político. De hecho, eso probablemente es la referente principal que siempre tuvo Patria Querida en el este, ¿verdad? Y sí, ¿Usted entre vive, otras personas. ¿Usted vive en Ciudad del Este? Vivo en Ciudad del Este, sí, así es. ¿Y ahora se muda por acá o...? No, en realidad tengo alquilado un departamento y voy y vengo, ¿verdad? La idea es trabajar siempre en el Alto Paraná, en el interior del país, tratar un poco de llevar, de ser un poco la voz del interior dentro del Parlamento y a la vez llevar un poco el Parlamento hacia el interior para que las cuestiones puedan ser escuchadas y atenderle a la gente allá, porque es muy difícil para ellos trasladarse hasta acá. Entonces la idea es hacer oficina parlamentaria en el interior. ¿Cómo es hacer política opositora en el Edén de los Zacarías Irún? Sobre todo siendo familiar. Mira, en realidad yo te diría que nosotros justamente fuimos quienes nos fuimos plantando y haciendo conocer lo que era el Edén a nivel país. Y nos costó mucho, porque hace mucho tiempo que empezamos primero denunciando algunas cuestiones así, que eran todavía pequeñas en la época, y se le permitió crecer al monstruo, esa es la verdad. Se permitió que esto siga, y así como las enfermedades que el doctor debe conocer muy bien, ¿verdad? Vos le dejás a una enfermedad, aparecen los primeros síntomas, no le das ningún tratamiento y eso se convierte en una situación grave. Y bueno, es lo que pasó en el este, hasta que ahora, gracias a la prensa también, ¿verdad? Todo el país sabe lo que nosotros estamos viviendo, una ciudad secuestrada por un grupo corrupto, ¿verdad? Que se dedica con clientelismo y con prebendarismo a manejar el poder, tiene una gran influencia en el Poder Judicial, lo que lastimosamente va a sostenerse quizás con este nombramiento de Javier Zacarías como sustituto dentro del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? En fin, es una lucha que todavía va a seguir, pero hoy la ciudadanía está despierta, hoy la gente ya no se deja, hoy la gente se planta, se manifiesta, se defiende y existe un grupo muy grande actuando en diferentes frentes, ¿verdad? Para hacer saber lo que pasa y también para defender sus derechos. No, de hecho, no fue un buen año para el clan Zacarías Irún. Perdieron la gobernación. El candidato de Colorado Ñeteté ganó la gobernación en Alto Paraná. Payo Cubas, el senador paraguayo Cubas, es un senador de la zona del este cuya, sin dudas, concentró el voto bronca, como dirían los argentinos. Me parece que también construye esa candidatura con su lucha en el Alto Paraná.
O sea que también, o sea, de hecho Cruzada Nacional surge Cruzada de esa lucha, ¿verdad? Exactamente, y con usted senadora ahí, yo creo que no va a ser un periodo fácil para Zacarías Irún, por lo menos antes sabíamos poco de lo que sucedía allá, pero hoy con ustedes aquí en el Parlamento vamos a saber mucho más. Sí, yo te digo, en realidad yo quisiera enfocarme, o sea, no solamente Zacarías Irún, hay muchos clanes en el interior del país, Estela, no solamente los Zacarías hoy en Ciudad del Este o en el Alto Paraná, pero vos tenés otros clanes en otros lugares en el interior del país, y en realidad es un sistema de corrupción endémico, ¿verdad? Que nosotros necesitamos luchar contra eso. O sea, en realidad mi lucha va contra la corrupción, no contra personas. Nosotros necesitamos recuperar la institucionalidad de la República, nosotros necesitamos que los tres poderes del Estado se visualicen y funcionen efectivamente por separado y controlándose. O sea, nosotros necesitamos recuperar la República. Ahí es donde hay algunos signos desalentadores, senadora. Porque justamente uno de esos lugares cruciales donde se juntan lo jurídico y lo político son estas dos instituciones, Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura. Y ya vimos lo que sucedió en el Jurado de Enjuiciamiento y cuánto se puede cambiar con alguien que tenga la voluntad y el coraje de hacerlo, como fue el corto tiempo que estuvo Peta. Peta, sí. Y con los nombramientos que se dieron ahora, a mí por lo menos me queda un sabor medio amargo, algo demasiado parecido a lo que ya conocimos. Claro. Coincido, doctor, es desalentador. Para nosotros que estamos allí, ni le digo, yo tengo prácticamente 30 años de ejercicio en la profesión, ¿verdad? Yo soy abogada, pasillera, gremialista, entonces sé muy bien lo que significa tener el Poder Judicial capturado por el Poder Político. Y hoy los nombramientos que se dieron, al menos en el Senado, te da la pauta más o menos como que retrocedimos, ¿verdad? Sí. Y o sea, vamos a hacer lo posible para que eso no sea así. De hecho, una de las cosas que se hizo este año y que no se hizo en periodos legislativos anteriores es que ellos juren ante el Senado también los miembros del jurado de enjuiciamiento, porque normalmente los miembros del jurado de enjuiciamiento juran ante el jurado. Sí. Y esta vez se planteó y se juraron ante el Senado. Y también existe un compromiso de rendir cuentas, que nosotros vamos a ver la manera de que expliquen el sentido de sus reglamentar votos. eso para que se cumpla, para que ellos realmente expliquen el sentido de su voto y de alguna manera sepamos lo que está pasando, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la era González Daer y que no vuelva tampoco a utilizarse al jurado como una herramienta de extorsión y el Consejo de la Magistratura como un elemento de ventas. No es que quiera deprimirlos, pero Zacarías Irún fue nombrado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La comisión más importante del Senado. Bueno, pero bien. No, terrible, es terrible. Mira, lo que se dio para tratar de hacer que Nicanor jure, porque nosotros estamos convencidos desde la oposición que este guiño, digamos, del presidente de la República electo y ese acuerdo llanista, cartista, Añetete, se dio para que Nicanor pueda jurar. Así es. ¿Verdad? Pero ¿qué le parece Entonces, si profundizamos ese tema de Nicanor a la vuelta de la pausa? Okay. Bien, continuamos con la senadora Nania Rúa del partido Patria Querida. Y bueno, al principio, Alfredo, hablábamos que aparentemente el caso Nicanor ya es un tema resuelto por el lado de la no jura de su banca, lo que implica también, esto como un efecto dominó, eso implica tampoco Cartes. Sí, es lo que hablábamos hace unos días. Sí. Vos decías que si juraba Nicanor tenía que jurar Cartes. Y sí. Yo te decía que no, porque los argumentos políticos iban a primar sobre los jurídicos, pero lo que estábamos más o menos de acuerdo era que si no juraba Nicanor, ya no jura lo Cartes. de Cartes era imposible ya, Sí. ¿no? Ahora... que la senadora nos explique por qué. Exactamente. El pacto Llano,
cartoabdista, por llamarlo de alguna manera, tenía 26 votos, o sea, un poco sumando lo que obtuvo Silvio Velar como presidente del Congreso, y también es el mismo acuerdo político para repartirse el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, seguramente también las comisiones. Una mayoría sobrada como para imponer la jura de Nicanor. ¿Qué pasó al final allí, senadora? ¿Qué sabe usted? Yo, bueno, que sé, yo puedo suponer, porque en realidad saber, creo que es difícil que alguien sepa, ¿verdad? Inclusive ellos mismos. Pero lo que, o sea, la impresión que me causa es que una vez que accedieron a los cargos, ya, bueno, de repente comenzaron a sentir la presión social, empezaron seguramente desde sus propias bases a decirle esto no se puede hacer, la opinión de todos los constituyentes, o de muchos por lo menos, porque algunos de repente hacían reflexiones así y tenían ellos mismos incoherencias en sus declaraciones, pero la mayoría de los constituyentes, la mayoría de los constitucionalistas respetados en el país, marcaron que estaba errado, que no se podía forzar y bueno, que sería un quiebre institucional. Y creo que al final se le escaparon los votos. Creo que hubo una fuga de votos y se quedaron ya sin manera de forzar. Aparte de varios que viajaron, una serie de cosas. Se les escapó la tortuga, diría Maradona. Y sí, les pasó el momento. Creo que no contaban con la presencia de la senadora Bucinqui ese día. De hecho, tampoco podían hacer una extraordinaria, ahí hubo un error de cálculo. Entonces se les fue el momento. Ahora, hay que reconocer que más allá de los juicios de valor y las apreciaciones jurídicas, si lo hizo bien o lo hizo mal, políticamente lo de Lugo fue de una sagacidad extraordinaria, un arrojo y una rapidez mental que dejó en blanco a los más avesados, los más antiguos, los más veteranos del mundo. Los más maniobreros. Los más maniobreros del mundo parlamentario quedaron en un estado de estupor durante la suficiente cantidad de minutos como para que las cosas pasen sin que nadie atine a darse cuenta de que había que levantar la mano, había que pararlo, y en el paso siguiente las cosas estaban consumadas. Definitivamente consumadas porque ya no tenían por dónde arreglarlo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hay que reconocerle a Lugo esa sagacidad. Yo te digo que particularmente a mí también me sorprendió que él tuviera que tomara la decisión de hacer lo que hizo, ¿verdad? Yo no creí que él fuera capaz de hacer esto. Me alegró que lo haga, por supuesto. Entonces, por eso también desde la bancada nosotros le dimos todo el apoyo desde el inicio. De hecho, siempre manifestamos que era inconstitucional la candidatura de Cartes y que era inconstitucional la candidatura de Nicanor. Entonces, nada más que nos mantenemos en la misma postura, ¿verdad? Ahora, yo no sé si Lugo algún día va a volver a jurar a ser presidente de la República, por ejemplo. Es obispo, nunca se sabe. Pero lo que sí le puedo asegurar es que ninguno de sus juramentos pasa desapercibido, ¿verdad? En el primero de ellos pegó un grito estentorio, sí juro, que parece que llegara hasta la frontera del Paraguay. Y en el segundo inventó el juramos, en vez del juro. En vez del juro. Con lo cual se sintió incluido dentro de todo el grupo, ¿no? Se tomó el juramento con todo el grupo. Usted es abogada, senadora, y bueno, y como decía, para nosotros, para Patria Querida, siempre fue inconstitucional la candidatura de Nicanor y de Cartes. Hoy hay una posición del propio Nicanor Duarte Frutos, creo que también del presidente del Senado, Silvio Velar, y otros, que sostienen que tampoco Lugo puede estar en el Senado. ¿Usted qué opina de eso? Ocurre que Lugo, o sea, nosotros de hecho, en su momento también sostuvimos, yo particularmente, ¿verdad?, que la candidatura de Lugo como senador no era, tampoco tendría que haberse permitido, pero ellos le dejaron correr. Estamos hablando del 2007. Estamos hablando del... Sí, cuando se candidató, sí. ¿verdad? No, sin embargo, no, él se candidató en el 2008, entonces estamos hablando del 2007. Él fue presidente del 2008 presidente de la República. O sea, ambas hasta cosas, 2012. tanto pero como ya está hablando de ese momento. Tanto como presidente y como senador, ambas cosas. Como presidente porque Sin embargo, era obispo. ellos le dejaron porque era obispo. Y luego como senador porque fue
expresidente, más allá de que, si bien el artículo 189 da el espacio para esa laguna de que quien no haya, de quien, o sea, quien no terminó el mandato porque fue expulsado por un juicio político, parecería que no tiene, o sea, no puede ser senador vitalicio y por lo tanto se queda sin esa restricción del 189. Yo creo que no es así, pero a él le dejaron correr, el mismo Nicanor lo reconoce, lo reconoció en varios programas, inclusive como diciendo, cómo yo te dejé y vos no me vas a dejar, más o menos, ¿verdad? Cosa que a mí me parece tremendamente, hasta infantil si se quiere, ¿verdad? Porque estamos hablando de la Constitución, no estamos hablando de permisos de otro tipo, ¿verdad? Y en este momento él tuvo todo un periodo como senador. Claro. Fue presidente del Congreso. O sea, todo se le dejó hacer, que ahora vamos a pedir, o sea, quieren pedir su desafuero por ese motivo, no sé, realmente no, todavía no llegó, tendría que llegar para que podamos opinar, ¿verdad? Pero el otro camino sería la destitución, para lo cual, como vos dijiste la vez pasada, ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Exactamente, sí, por la la ley. Aumentaron de 23 a 30. Sí, 30. sí. Ahora Aparte que tiene que darse alguna de las causales establecidas en la Constitución también. ¿Cuál sería? Ah, no, eso se inventa, eso Entonces, no hay problema. Voto lo que falta. Bueno, así que, ¿con qué nos puede sorprender, Patria Querida? Patria Querida, digamos, tuvo una especie de resurrección política en este periodo electoral y veo en las redes sociales hay críticas a Fidel Zavala porque se fue a la casa de Fernando Lugo, cuando antes lo acusaba de ser más o menos el líder del EPP. ¿Cómo manejan ese tema? Yo sé que es muy difícil explicarle a la gente, el Senado es un estamento colegiado, uno entre los 45 se tienen que hablar porque si no va a ser imposible aprobar las leyes, claro. Hay acuerdos coyunturales que un día estarán con el Frente Guazú, otro día apoyarán al Partido Colorado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mira, nosotros siempre dijimos, Estela, dentro de Patria Querida, que se construye el país entre todos. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad ni los únicos buenos de la historia. Nosotros tenemos que hacer las cosas juntos. Dentro del Parlamento está la gente que fue electa no por nosotros, sino por toda la ciudadanía. Entonces ellos reflejan o representan a la diversidad que tenemos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar con todos. Nosotros no podemos evitar o negarnos a conversar con nadie. Y en momentos coyunturales vamos a estar de acuerdo con unos y en desacuerdo con otros, ¿verdad? Y obviamente siempre vamos a estar trabajando con quien en ese momento estamos de acuerdo y tenemos que buscar un objetivo común, ¿verdad? Hablando de eso, la vez pasada entrevistamos a Katia González, y a Desiree también el mismo día, sí. Creo que fue. Y hablaban de una cierta mesa de bancada de oposición donde iban a intentar colocar algunos puntos de consenso. Una agenda legislativa. Y sí. Estamos nosotros trabajando, en el caso del Senado, estamos 19, ¿verdad? Payo de repente en estos días tuvo así unas reacciones, pero Payo tiene esas salidas, ¿verdad? Entonces, esa mesa pero somos 19. No va a ser fácil. Inicialmente, ¿verdad? Son 5 efrainistas, 6 de Frente Guazú, nosotros 3 de Patria Querida, los 2 de Hagamos y los 2 de PDP, ¿verdad? ¿Qué le parece si hablamos después de este brevísimo corte, ya como parte final de nuestro programa de hoy? Enseguidita volvemos. Bien, ya en la parte final de nuestro programa de esta noche, seguimos con la senadora Nania Rúa. Nos decía 19. Podríamos decir que el bloque opositor tiene 19 votos. No tienen la mayoría. No va a ser fácil. O sea que en realidad 19 que estamos en este momento, que trabajamos en esa primera etapa, ¿verdad? De acuerdo a los proyectos de ley que se vayan presentando, puede haber más o menos. ¿Cómo le llaman a ese grupo escindido del efrainismo? Que eran llanistas.
se amplió. Son 5, o sea, creo que son efrainistas todos, ¿verdad? No, realmente no. Salim Busarqui, Víctor Ríos. No, digo, los liberales que no están contados dentro de esos 19. Ah, los llanistas. Y sí, a eso sí. sí. Sería así. Pero, son 8, creo que. 8 son. 8 son, Creció el llanismo. Pero en realidad no sé si son todos. Por eso digo, porque María Eugenia Bajac y Hermelinda creo que entraron por otras facciones del Partido Liberal. Pero en realidad lo que nosotros como Patria Querida queremos plantear de hecho planteamos una agenda legislativa donde tengamos algunas cuestiones en común. Entre ellos, por ejemplo, nosotros queremos volver con el desbloqueo de las listas sábana, que siempre fue nuestra bandera, de hecho. Planteamos ahora una reforma del sistema electoral. Se habla mucho de una constituyente, nosotros no podemos darnos el lujo de irnos a una constituyente con este sistema electoral plagado de vicios donde puede salirnos cualquier resultado y la Constitución va a ser también cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos un sistema electoral que nos permita elegir con transparencia y elegir a los mejores y que sea realmente resultado del voto ciudadano lo que tengamos. Necesitamos leyes contra la corrupción, ajustar un poco algunas cuestiones en la parte penal. Necesitamos proteger a las clases más carenciadas. Necesitamos ajustes en la parte para atender el desarrollo social. Hay muchísimas entidades que trabajan como Senavitat, como SAS, están todas sueltas, cada uno con su presupuesto, algunos más, algunos menos. Se necesita organizar el Estado para que tengamos mayor eficiencia en estas cuestiones. Entonces nosotros queremos apuntar a ese tipo de propuestas y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y estamos de acuerdo en muchas cosas. Y de hecho estaríamos planteando de manera conjunta aquellas cuestiones en las que terminemos de cerrar los acuerdos, ¿verdad? Y bueno, en las otras nos iríamos nosotros solo como Patria Querida tratando de conquistar los votos necesarios. Y sobre todo lo que queremos nosotros desde la bancada es actuar siempre con mucha transparencia y con mucha comunicación con la ciudadanía. Ya. Hay quien dice que el resurgir de Patria Querida, hay quien dice acá, es fruto de los buenos candidatos coyunturales que se presentaron en esta elección. Pero el proyecto Patria Querida como partido, usted que fue fundadora de eso, ¿tiene consistencia o puede depender de nuevo de figuras individuales en la próxima elección? No, yo creo que de hecho se dio una conjunción de cosas. Sí, los buenos candidatos, personas como Fidel Zavala, como Rocío Vallejo, ¿verdad? Que son personas respetadas y queridas, con una trayectoria dentro de la sociedad. Lamentábamos aquí la no entrada de Vicky Rivas. Lamentamos muchísimo, hablamos antes, ¿verdad? María Victoria Rivas, es una gran pérdida que ella no esté en el Senado. Nosotros creemos que además de las buenas figuras, se dio también la situación de que Patria Querida aprendió de sus errores y vamos a seguir dando sorpresas. Vamos a seguir dando sorpresas, vamos a seguir creciendo porque ya no vamos a cometer los errores que cometimos antes y vamos a seguir haciendo con mayor eficiencia las cosas que hicimos bien. Perfecto. Senadora, muchísimas gracias por muchas gracias visitarnos. Alfredo, nos vemos el próximo miércoles. No nos vemos. Porque resulta que ahora es Estela la que se va. Pero de todos Cada modos, vez me quedo más solo. De primera mano vamos a volver a vernos con este programa el próximo miércoles. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo, Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.